noches, buenos días, buenas tardes, de donde nos puedan ver, estimada audiencia, estimada comunidad acuícola. Bienvenidos a su canal La Voz del Acuicultor. Este es un espacio dedicado a la acuicultura donde conversaremos con especialistas, productores, investigadores y emprendedores que cada vez vienen transformando la forma de cultivar y aprovechar los recursos acuáticos. Nuestro objetivo es compartir experiencias, innovaciones y desafíos que vive el sector acuícola desde las producciones más pequeñas hasta los proyectos más grandes y avanzados. Por ello, si te apasiona la acuicultura, aquí en este canal encontrarás conocimiento práctico, historias inspiradoras y las voces de quienes están construyendo el futuro de esta actividad. Acompáñanos y sé parte de esta comunidad acuícola. Y el día de hoy tenemos un nuevo capítulo donde nos acompaña un gran especialista, el biólogo Jorge Miguel Muñoz Ortega, que es gerente de la empresa Incastrup. El biólogo Jorge es egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se formó en el campo de la biología con especial enfoque en ciencias biológicas aplicadas a la acuicultura. Desde sus primeros años profesionales ha dedicado su carrera al desarrollo del sector acuícola peruano, desempeñándose en Piscifactoría de los Andes, S.A. y Acuícola Acuario SAC, donde ocupó diversos cargos a lo largo de más de una década, ¿no? Entre ellos gerente de producción, superintendente de producción y desarrollo de proyectos y superintendente de cadenas productivas. Posteriormente asumió la gerencia de producción y desarrollo de proyectos, liderando procesos de innovación en cultivo de truchas y optimización de cadenas productivas en ambientes de altura. Desde el año 2017 se viene desempeñando como gerente general de la empresa Incastrup, empresa referente en la producción y comercialización de alevines de organismos acuáticos en la región de Tacna, donde ha impulsado la implementación de sistemas sostenibles y tecnologías simbióticas orientadas a la eficiencia productiva y la conservación ambiental. Con más de 20 años de experiencia, el biólogo representa a una nueva generación de líderes acuícolas que integran la ciencia, la gestión y la sostenibilidad para el crecimiento responsable del sector acuícola. Bien, muy buenas noches, biólogo Jorge, bienvenido al canal. ¿Cómo está? Buenas noches, Luis. Un gusto volverte a encontrar por este medio. Me encuentro bien, gracias. Correcto, excelente. Bien, entonces ahora vamos a entrar a este bloque, un bloque interesante. Inicios en la acuicultura simbiótica, ¿no? Pero antes de entrar un poco al tema de la simbiótica, le preguntaría al biólogo si nos puede contar un poquito de cómo fue sus inicios, cómo le empezó a gustar el tema de la acuicultura. Wow, para eso hay que remontarse a varias décadas atrás. Yo realicé mis prácticas preprofesionales en el PEL, en cultivo de trucha. Ahí es donde me empiezo a acercar a la acuicultura, independientemente del tema de la formación. Posteriormente, me ofrecen la posibilidad de hacerme cargo de un centro de producción de camarón, de Criphius camentarius, hoy Macrobrachius camentarius, ¿no? Uh-huh. En la región de Arequipa, en el Valle de Ocoña. Ahí conseguimos la reproducción del Criphius y a raíz de eso, por un convenio entre las empresas, me voy a trabajar a Chile, donde se hace la transferencia tecnológica del cultivo de camarón. Uh-huh. Y posteriormente la introducción del camarón de Malasia a Chile. Entonces, desde ya mis inicios de profesionales me adentré a la parte acuícola. Ya posteriormente empecé con el cultivo de trucha, luego con pejerrey, actualmente estoy con pejerrey, pero en el transcurso de los últimos años hemos hecho investigación en varias otras especies, ¿no? En su adaptación para
para cultivarse en espacios sostenibles, haciendo uso de la tecnología simbiótica, básicamente. Hicimos uso de la tecnología simbiótica con trucha, hicimos uso de la tecnología simbiótica con pejerrey, también con lisa, con carpa, con crifiops, con los macrobrachium. Inclusive hicimos pruebas de su aplicación en cultivos marinos, ¿no? en chita, y algunos intentos de otras especies de especies marinas. Y en todas funcionó. En mayor o menor medida existe sí un tema de adaptación de la tecnología para cada uno de esos entornos, pero funciona bastante bien. Así que toda mi vida me he dedicado a la acuicultura. Correcto, interesante. Y qué bueno que la experiencia, toda esa experiencia haya dado frutos, ¿no? Es interesante hablar sobre, cuando me hablan de simbiótica, porque aún todavía es un tema, digamos, nuevo para algunos productores, algunos que están dedicados a la acuicultura. Si nos vamos a Asia, a Europa, ya se vienen trabajando, y en otros continentes también, ¿no? Se vienen trabajando con el tema de la simbiótica, pero acá en el Perú todavía lo vemos como una innovación, ¿no? Algo nuevo, y que probablemente sea un pilar para la economía circular, ¿no? El no afectar al medio ambiente. Entonces, desde su experiencia, biólogo, ¿usted cómo definiría en términos simples el sistema simbiótico aplicado en la acuicultura? Bueno, el sistema simbiótico viene a constituirse en una alternativa de forma de producir organismos acuáticos en general, sin impactar o evitando el impactar los cuerpos de agua existentes, ¿no? Porque básicamente es un tipo de tecnología que permite el cultivar sin renovar agua. O sea, no se afectan los cuerpos de agua. Es un sistema bioseguro porque al ser aislado de los cuerpos de agua, permite el control de bioseguridad dentro del sistema de cultivo y a los cultivos aledaños, ¿no? Entonces no permite el ingreso de enfermedades, tampoco la salida de las mismas. Yo creo que se va a constituir en el futuro de la acuicultura en el mediano plazo. Y como te comentaba hace un rato, ¿no? Se adapta a muchas especies. Y es cuestión de ponerle un poquito de investigación para poder hacer que se adapte al 100% de las especies existentes, ¿no? Correcto, biólogo. Qué interesante hablar sobre este tema, sobre simbiótica y sus inicios, ¿no? Claro que sí, ¿no? Va a ser un pilar, un motivo para poder desarrollar una acuicultura sostenible, ¿no? En el futuro. Correcto. Ahora entramos a lo que es, en este bloque, hablaremos sobre técnicas y desafíos en cultivo simbiótico, ¿no? Por ejemplo, aquí, a diferencia de los cultivos tradicionales, ¿no? Donde se tienen que ocupar grandes volúmenes de agua para poder realizar, pues, una acuicultura, ¿no? Convencional, ¿no? En este caso, se ocupan menores espacios, ¿no? ¿Usted qué nos hablaría acerca de los elementos o en otras palabras, cuál sería la diferencia, ¿no? De los cultivos simbióticos en comparación con los convencionales, y también de repente la diferencia entre los sistemas Biofloc o los sistemas RAS? Bueno, si entramos a la definición estricta del término simbiótico,
los que acabas de mencionar son cultivos simbióticos en realidad, ¿no? Porque existe la interacción de más de dos especies y ambas se benefician, ¿no? El sistema RAS es un tipo de sistema simbiótico si uno es estricto en la definición, lo mismo que el biofloc. Como el IPRS también, ¿no? Son sistemas que hoy se busca optimizar el uso de agua y curiosamente se han ido desapareciendo las líneas que dividen un sistema de otro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el sistema de biofloc en su inicio se basaba en fomentar el crecimiento de bacterias heterótrofas para la recuperación del agua de cultivo. Paulatinamente ha ido migrando a la incorporación también de bacterias probióticas, al uso de fermentos con fines específicos, a migrar de bacterias heterótrofas a bacterias autótrofas para el tratamiento de las aguas. Entonces, de alguna forma, se han ido incorporando tecnologías que se emplean en otros sistemas de cultivo, como el aquamimicry o el simbiótico propiamente dicho, ¿no? Entonces, las líneas divisorias ya están desvaneciéndose. Entonces, se parecen mucho actualmente los cultivos simbióticos a los cultivos de biofloc actuales, ¿no? En un inicio, las aguas de los cultivos de biofloc eran verdes, porque se basaba básicamente en la utilización de fuentes de carbono en proporciones elevadas en relación al nitrógeno. Hoy día han ido disminuyendo las proporciones, por ende se han ido fomentando la generación de bacterias autótrofas y con ello posibilitando el crecimiento de zooplancton sobre lo que antes se fomentaba, que era el fitoplancton, ¿no? Eventualmente esas líneas divisorias van a ir desapareciendo. Lo que los van a distinguir son los nombres originales, digamos, pero nada más que eso. Correcto, qué interesante, lo que nos comparte. Y podría decirnos cuáles serían, pues, una de las ventajas que nos ofrece estos cultivos. Por ejemplo, he oído mucho de que con estos sistemas biofloc lo podemos hacer, pues, en zonas áridas. Por ejemplo, en la región de Tacna se está haciendo en una zona donde el recurso hídrico, pues, es un problema, ¿no? Entonces, podríamos hablar que es una ventaja, y el tema limitante podría ser el uso de energía. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, las ventajas son múltiples. Una de las ventajas es el uso eficiente del agua, ¿no? Es una de las ventajas. Esto posibilita de que instalaciones de este tipo puedan realizarse en cualquier lugar, simplemente buscando las condiciones que más favorezcan al desarrollo de la especie que uno esté interesado en producir. Si el rango de distribución térmica de la especie, por ejemplo, requiere un entorno que fluctúe entre 15 y 16 grados, simplemente uno se tiene que ubicar en una zona geográfica que tenga esas condiciones, o si el requerimiento es de temperaturas más cálidas, ubicar una zona geográfica donde tenga esas temperaturas, porque el agua ya no termina siendo limitante. El agua uno la puede transportar de cualquier lado. Como tú bien dices, en zonas desérticas como la de Tacna, que es donde actualmente nos encontramos, se puede realizar acuicultura de manera sostenible. Pero también te decía de que es apenas uno de los beneficios. Otro de los beneficios es de que uno puede, empleando este sistema de cultivo, producir a grandes densidades, a altas densidades. Los microorganismos son capaces de metabolizar la materia orgánica y recuperar lo que son desechos y transformarlos en alimento. Ese es otro beneficio. O sea, se realiza economía circular dentro del medio de cultivo. Lo que son desechos se transforman en proteína bacteriana. La proteína bacteriana se transforma paulatinamente
siguiendo una cadena trófica en fito y zooplancton. Zooplancton que también va a servir de alimento a los peces. Bajando los costos de producción. Ese es otro de los beneficios. Que dado que empieza a recuperar los desechos y transformarlos en alimento, también los costos de producción bajan. Si bien es cierto, pueden incrementarse en energía los costos, pero al impactar, digamos, sobre el costo más importante de la producción, que es el alimento, termina disminuyendo el impacto que sobre los costos tiene la energía, ¿no? Ahora, en la actualidad tú sabes de que existen la energía fotovoltaica como alternativa. En zonas de este tipo, de la zona en la que yo me encuentro, hay una radiación solar que es factible de ser aprovechada. Y en la actualidad existe tecnología, existen motores muy eficientes que con bajo consumo permiten mover el agua y producir aireación, optimizando el crecimiento y disminuyendo los costos de producción. Como te darás cuenta, son varios los beneficios. Ahora bien, nosotros hacemos uso también de bacterias probióticas que posibilitan que los peces absorban mejor el alimento que se les entrega. Estas bacterias probióticas también mejoran el estado sanitario de los peces, mejora el sistema inmunológico de los mismos, permite un mejor aprovechamiento y crecimiento del espécimen de cultivo, ¿no? y del fito y zooplancton que se encuentra en el medio, ¿no? Entonces, como te das cuenta, no es solamente el tema de ahorro de agua, hay muchos temas adicionales. Correcto. Genial, es interesante lo que comparte acerca de los beneficios, ¿no? No solo es el ahorro del agua, sino también otros factores clave, ¿no?, para el desarrollo de una acuicultura sostenible. El biólogo mencionaba algunos microorganismos, por ejemplo, bacterias, microalgas. ¿Cuál sería el rol ecológico en este caso de estos microorganismos, o claro, microorganismos que están presentes en este tipo de sistemas? Mira, es bien extenso de explicar. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible para poder transmitir, digamos, cómo es que funciona un sistema de este tipo. Nosotros utilizamos un conjunto de microorganismos que son periódicamente entregados al sistema, introducidos al sistema. Y si bien es cierto, en este momento yo tengo ciertas condiciones medioambientales, estos microorganismos, debido a que hay varios de ellos que ocupan un mismo nicho ecológico, al ser introducidos en sistemas con condiciones medioambientales distintas, alguno de ellos va a desarrollarse de mejor forma. Entonces, lo interesante de ello es que en relación a la función que cumplen cada uno de los organismos dentro del sistema, permite que se estructure un microecosistema, garantizando cada uno de los eslabones, o lo que se conoce como cadena trófica, ¿no?, partiendo desde la descomposición de la materia orgánica. Entonces, hay algunos de ellos que se encargan de descomponer la materia orgánica. Mientras tanto, otros están metabolizando los desechos de los peces, es decir, la formación de amonio, por ejemplo, ¿no? Hay un grupo de bacterias que están transformando el amonio a nitritos, los nitritos a nitratos. Los nitratos funcionan como fertilizantes del
del fitoplancton, pero algunos de los organismos que descompusieron la materia orgánica, bacterias fundamentalmente, empiezan a servir de alimento a quienes inicialmente se alimentaron del fitoplancton, empiezan a alimentarse también de las bacterias. Estas bacterias, a su vez, sirven de alimento a rotíferos, a copépodos, a ostrácodos, a anfípodos, que son microcrustáceos, básicamente, ¿no? Y dado que la especie que nosotros cultivamos es pejerrey, que es una especie filtradora, filtra los flóculos bacterianos, es decir, los va atrapando y alimentándose de ellos en sus primeros estadios, y conforme van creciendo los peces, se van alimentando de rotíferos, se van alimentando de copépodos, se van alimentando de ostrácodos, que son cada vez organismos de mayor tamaño. Finalmente se llegan a alimentar de anfípodos, que son las pulgas de agua, digamos, y posteriormente empiezan a tomar el alimento balanceado con el que finalmente terminamos de acabar a los peces, ¿no? O sea, a darles el acabado, digamos. Entonces, como te darás cuenta, no se trata de la interacción simbiótica de dos organismos, sino de recrear un ecosistema completo multitrófico, ¿no? En toda su plenitud, porque tú estás cultivando no solamente la especie objetivo, sino también una serie de organismos acuáticos. O sea, realmente en un sistema de este tipo se hace acuicultura, ¿no? Porque estamos cultivando una serie de organismos acuáticos, ¿no? Correcto, biólogo. Qué interesante lo que nos comparte acerca de este tema, acerca de una acuicultura multitrófica. Se hablaba de una acuicultura multitrófica a gran escala en medio marino, pero estamos hablando ya de un mini ecosistema con una acuicultura multitrófica, ¿no? Es interesante lo que esta actividad, la simbiótica, puede generar, ¿no? Y en cuanto a la relación que existe entre el manejo, por ejemplo, de la calidad del agua y mantener ese equilibrio simbiótico dentro del sistema, ¿no? ¿Usted qué recomendaría acerca de qué parámetros usted considera críticos para mantener ese equilibrio? Mira, si bien es cierto, nosotros efectuamos un monitoreo permanente de los parámetros de cultivo, o sea, llámese oxígeno, amonio, nitritos, nitratos, pH, entre otros. Lo simpático de este sistema de cultivo es que te quita el estrés que tiene un productor acuícola per se. Yo he cultivado trucha en sistemas, en jaulas, por ejemplo, ¿no? En estanquería igual. Y uno pasa estrés cuando las condiciones medioambientales atentan contra tu sistema de cultivo, ¿no? Viene un oleaje, te rompe las jaulas, o alguna eventualidad, no hay oleaje, no hay oxígeno, no puedes alimentar a los peces, o sea, todo este tipo de situaciones te generan estrés. Cuando tú entras en un sistema de cultivo, por ejemplo, un RAS, se te desbalancea un parámetro y tú pasas angustias. Yo he cultivado en sistemas de reuso de agua y también es muy estresante, no solamente el monitorear, sino el operar sobre el parámetro que se te desvía, ¿no? Este sistema, por curioso que parezca, se autorregula solo y de manera paulatina. Conforme la biomasa crece, los microorganismos encargados de tratar ese mayor volumen de desechos crecen también. Lo único que uno debe de asegurar es darle las condiciones ideales y alimentarlo permanentemente, ¿no? Nada más, el sistema se autorregula solo. Es increíble, o sea, es fácil decirlo, uno lo puede escuchar, sorprenderse y no creer.
solamente hasta el momento en que tú ves un sistema funcionando, operando día tras día, y cuando tú lo empiezas a operar te das cuenta cuán sencillo es llevarlo adelante. Por eso te digo, sí se necesita un conocimiento técnico, se necesita profesionales adecuadamente preparados que ayuden al monitoreo de un sistema de este tipo, pero con un acompañamiento esporádico, cualquier persona pudiera criar en este sistema sin sufrir las tensiones de los sistemas tradicionales de cultivo. Es maravilloso realmente, Luis. Interesante, biólogo. ¿Y cómo un sistema puede autosostenerse, ¿no? Pero dándole, claro, los parámetros debidos, ¿no? El monitoreo, entonces, digamos que vendría a formar parte de segundo plano, y en primer plano podríamos ver cómo se desenvuelven estos microorganismos y cómo se desarrolla. Es como si trajéramos el ecosistema del medio natural y lo pongamos acá en un medio donde nosotros podamos observar, simplemente quedar como espectadores. Qué interesante, biólogo.